revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es el cielo aquí. Dile que todo sea como es el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es el cielo aquí. Es mi anhelo. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, quiero hablar desde el versículo 19 en adelante, pero voy a entrar al versículo 12 para hacer un análisis completo de este pasaje y este mensaje que he titulado Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra. El Espíritu Santo me mostraba que este tiempo ha sido un tiempo de prueba para la iglesia. Y en la prueba ha salido a relucir algo sumamente importante, que hay que ponerle el ojo. Y es que la iglesia durante muchos años ha sido una iglesia emocionalista y una iglesia superficial. He hablado con muchos pastores que me han dicho que el tiempo de la pandemia le apagó el fuego a mucha gente de sus congregaciones. Lo que sucedió es que cuando viene un tiempo de prueba, toda persona que espiritualmente no es firme, la prueba lo va a golpear y lo va a tirar al suelo. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Cuando nosotros hablamos de orar, de buscar la presencia de Dios, de consagrarnos, de ayunar, de hacer cosas espirituales, es para esto mismo, para que cuando venga el tiempo de la prueba, usted y yo estemos firmes. Porque le voy a decir que más importante que la profesión que usted tiene, más importante que su empresa, más importante que su casa y su carro, más importante que su negocio y más importante que cualquier otra cosa en su vida es su vida espiritual. Es su vida espiritual. Tal vez la vida espiritual en este tiempo no es tan famoso, pero cuando alguien muere, ahí es donde hay un lamento de que si
hizo lo correcto mientras estaba en vida o no. Allá hay un lamento. No sé si ustedes han leído la historia de Lázaro y el rico, que dice que los dos murieron y que el rico abrió sus ojos en el infierno y que Lázaro fue conducido por ángeles al seno de Abraham. Cuando el rico está en el infierno y mira a Lázaro de lejos en el paraíso con Abraham, le dice a Abraham: por favor, mande a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga a refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice al rico estas palabras. Oiga la revelación y la profundidad de estas palabras. Abraham le dice al rico que está en el infierno: acuérdate que cuando tú estabas en la tierra, Lázaro tenía males y a ti te iba bien. Y ahora él es consolado aquí y tú atormentado allá. Entonces, cuando uno lee este pasaje, yo le pregunto al Señor: ¿de qué lengua, de qué dedo, de qué agua está hablando el rico? Porque si él está muerto y su cuerpo está en el sepulcro, él no está en cuerpo en el infierno. Su alma está en el infierno, pero su alma es inmaterial, es invisible. Entonces, cuando él habla de agua, de dedo, de lengua, de tormento, ¿de qué está hablando? Porque no tiene cuerpo todavía, ni siquiera ha resucitado para ser juzgado y ser enviado ya al lago de fuego que arde con azufre. Entonces ahí entendí que las expresiones de mojar su dedo en agua para refrescar mi lengua son expresiones simbólicas. Entonces yo le pregunté al Señor: y entonces, si son expresiones simbólicas y el rico no tiene cuerpo, ¿de dónde viene el tormento de él? ¿En qué consiste el tormento? Y el Señor me enseña por medio de su palabra y la revelación del Espíritu que el tormento es emocional, mental. Por eso Abraham le dice: acuérdate. ¿Con qué se va a acordar él? ¿Con los dedos del pie? ¿Con los dedos de la mano? ¿Con el pelo de la cabeza? No. ¿Con qué se va a acordar? Con la mente, que es una de las partes invisibles del ser humano, la mente. Entonces él, con sus pensamientos y con sus emociones, se acuerda que estuvo en vida, y estando en vida no le dio importancia a las cosas espirituales, solo a los deleites mundanos, y a causa de ese mal recuerdo ahora está siendo atormentado. Los pensamientos lo atormentan cuando él piensa en las veces que Dios lo llamó para buscar su presencia y él dijo que no, porque estaba ocupado en los placeres del mundo. Entonces es un tormento psicológico cuando alguien entra por las puertas de la muerte y se da cuenta que al entrar por esa puerta ya no hay vuelta atrás. Y ya no hay oportunidad de cambiar, ya no se puede hacer nada con el pasado, ya no se puede hacer nada. Dios no acepta ningún tipo de arreglo. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, para ser juzgados por las obras que hicieron cuando estaban vivos. Entonces el que entra por las puertas de la muerte sabe que no tiene vuelta atrás a como entró. Si entró con adulterio, si entró con resentimientos, si entró con falta de perdón, si entró con fornicación, como haya entrado, si entró con santidad, con pureza, habiendo nacido de nuevo, a como entró por las puertas de la muerte, así permanecerá en su eternidad. Esa es la eternidad en la que la persona va a permanecer. La muerte es una puerta, pero tiene dos direcciones. Uno es el infierno y otro es el seno de Abraham, el paraíso. Entonces significa esto que la vida espiritual es algo de alto valor. Debe ser algo de alto valor para usted y para mí. Lo más importante en mi vida debe ser mi relación con Dios. Esta prueba de esta pandemia y lo que hizo fue sacar a relucir el estado espiritual de mucha gente en las congregaciones. El estado espiritual. Por eso usted ve que los conciertos cristianos se llenan así y la gente paga lo que tengan que pagar por ir a estos conciertos, aunque sea de gente cristiana, pero los cultos de oración están vacíos.
Los cultos de estudio bíblico vacíos. El pastor llama a la gente a ayunar, nadie viene, vienen muy pocos, los mismos de siempre. Es una revelación del estado espiritual de la gente. El único acontecimiento bíblico que va a suceder sin previo aviso y sin señales es el arrebatamiento de la iglesia al cielo, cuando va a desaparecer una cantidad enorme de gente en todo el mundo, porque Cristo habrá venido a arrebatar a su pueblo. El arrebatamiento no tiene señales que indican que está cerca. El arrebatamiento no lo tiene. En ninguna parte de la Biblia habla de señales antes del arrebatamiento. Señales antes de la segunda venida de Cristo sí, pero del arrebatamiento no hay señales. Eso puede suceder en cualquier momento. Y ese será un acontecimiento para privilegiados. Oigan bien lo que le voy a decir. Para privilegiados, no gente a quien Dios le ha dado el privilegio porque aportan mucho dinero a la iglesia. No son esos privilegiados. Son los privilegiados que renunciaron a la mundanalidad y se comprometieron a vivir solo para Dios, en santidad y en pureza y en obediencia total. Por eso las bendiciones y las recompensas de los que se van en el arrebatamiento son mayores que aún de aquellos que van a ser salvos en la gran tribulación y de aquellos que van a convertirse en el milenio. El arrebatamiento se va a llevar a un grupo de gente que dice la Biblia que van a regresar con Cristo al finalizar los 7 años de la gran tribulación a gobernar sobre la tierra. Por eso dice Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que el Señor Jesucristo nos constituyó reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre sobre la tierra en el tiempo del milenio. La iglesia se va a ir y a los 7 años regresa nuevamente con Cristo. Apocalipsis capítulo 19 dice que se abrió el cielo y se vio una señal en el cielo que Jesucristo montado sobre un caballo blanco y todas las huestes celestiales vestidos de lino fino juntamente con él descendiendo a la tierra. La Biblia dice que el lino fino es las vestiduras de los hijos de Dios, de los convertidos, de los salvos, y vendremos a la tierra y seremos esparcidos entre las diferentes naciones para predicar y para enseñar la palabra de Dios y para reinar sobre algunas naciones y sobre la tierra. Un privilegio grande para la iglesia, porque en este tiempo que es tan fácil pecar, hemos tomado la decisión de decirle no al pecado. ¿Usted cree que es fácil decirle no al pecado? No es fácil, es complicado, es difícil, pero es una decisión tomada. Es la decisión de gente que dice: yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir para Dios, yo no vivo para Dios por lo que Él me pueda dar, yo no ando buscando intereses en Dios, yo no vivo para Dios porque me da miedo. Yo no diezmo porque me da miedo que Dios me mande un juicio y me quite el dinero y me haga vivir en pobreza y en hambre. No, yo no hago las cosas de esa manera, yo lo hago por amor a Él. El motor que impulsa mi servicio, mi sacrificio, mi abstinencia, mi obediencia, mis buenas obras, el motor que impulsa eso es el amor a Dios. ¿Están conmigo? Cuando uno hace las cosas por miedo, no ha conocido a Dios todavía, porque Dios es amor, que es todo lo contrario al miedo. Tomar la decisión de negarse a vivir para el pecado es una decisión muy fuerte, porque si usted se ha dado cuenta, donde quiera que usted camina en las ciudades del mundo hay pecado. El pecado está a la orden del día. A la orden del día, para un hombre y para una mujer, para los dos. Hay pecado por todo lado, hay pecado en la televisión, todo el mundo está gobernado por espíritus pecaminosos. El cine está gobernado por espíritus pecaminosos. Todo lo que son producciones de películas, ninguno tiene el propósito de honrar a Dios. Todos tienen contenido pecaminoso porque quieren que la humanidad vea películas y se acostumbren a vivir una vida de pecado con normalidad.
carnalidad, violentando los mandamientos de la Biblia a fin de sacar a Dios del sistema humano, para que Dios ya no sea tomado en cuenta y para que el hombre sienta que no necesita a Dios, sino que él puede vivir por sus propias reglas y ser feliz y darle libertad a todos los antojos de su carne. Así que tomar la decisión de vivir para Dios ahora y renunciar al pecado es una decisión muy difícil, muy complicada, pero solamente la tomamos y lo logramos los que lo amamos a Él. Por eso la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esa promesa no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios. Y la Biblia dice que las personas que realmente aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces en este tiempo se ha revelado ampliamente el estado espiritual de la iglesia. Y por eso vengo con esta palabra a hablarle a usted hoy. Esta palabra que es hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuánta gente hoy en las congregaciones desde hace mucho tiempo son oidores de la palabra, pero no hacedores? La palabra de Dios, cada vez que usted la escucha, cada vez que Dios le habla a través de ella, usted y yo tenemos un compromiso, y es tomarla y hacer un autoexamen de nuestra propia vida para ver en qué estado estamos, si estamos viviendo la palabra o no la estamos viviendo. Porque solamente los que viven la palabra de Dios son los que tienen una verdadera relación con Dios. Y Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7 que cuando venga una crisis mundial, solamente aquellos que oyen sus palabras y las ponen por obra se van a sostener en esa crisis mundial. Porque dice el texto que el que me oye estas palabras y las hace, o sea, hacedores de la palabra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, soplaron vientos, se salió el río y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. Todas esas frases, que se salió el río, que soplaron vientos y que golpearon contra aquella casa, son crisis, es crisis mundial, crisis nacional, que afectan los hogares, que afecta la vida de la gente. Jesús está diciendo: los hacedores de la palabra, aunque venga la crisis, no caerán. Yo los voy a proteger, los voy a bendecir, yo estoy con ellos. Los hacedores de la palabra, la crisis no los va a botar, en medio de la crisis se van a mantener firmes, porque los que se mantienen firmes realmente son los hacedores de la palabra. ¿Están conmigo? Jesús habló acerca de esta generación y dice que esta generación es una generación de adoradores de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús mismo dijo que en el fin del tiempo muchos vendrán donde Él y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Y Él les va a decir: no os conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. Porque son un pueblo que estaba acostumbrado a decir Señor, Señor, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Usted y yo tenemos que estar muy seguros que nuestro corazón está alineado con Dios. Lo más importante, oiga bien, para mí lo más importante, se lo digo como pastor de esta congregación, para mí lo más importante es el autoexamen que yo me hago de mi propia vida, donde yo saco conclusiones. Si todavía tengo cosas que tengo que cambiar, y si voy por un buen camino o si me estoy desviando del camino. Si yo sé que yo tengo odio en el corazón, eso yo no lo puedo guardar. Yo tengo que buscar la forma de deshacerme de eso, para estar en el perfecto camino, para ser un hacedor de la palabra, para estar correcto, para no toparme con una sorpresa el día que el arrebatamiento se dé. Porque yo estoy tratando de llevar una vida transparente, de santidad, para que el día que el Señor venga yo no me lleve una sorpresa, creyendo que me voy y más bien me estoy quedando. Entonces la vida cristiana es una vida de sinceridad, es una vida de verdadera transparencia. Es una vida que tiene que ser de verdad, no fingida, no aparentando, no cargada de hipocresía. Es una vida que tiene que ser verdadera. Yo tengo que ser un verdadero creyente.
y mi fe verdadera y este ser creyente verdadero, eso debe de proceder de dos lugares: primero del testimonio de mi corazón y después de la aprobación de Dios. O sea, siempre a todo cristiano su conciencia o su corazón le dice si está haciendo bien o si está haciendo mal, y como respaldo a esa conciencia está Dios, que me aprueba o que me reprueba, uno de los dos. Yo tengo que buscar siempre que mi conciencia esté limpia en cuanto a lo que yo hago, y después también buscar la aprobación de Dios en mi vida, porque si yo no tengo la aprobación de Dios en mi estilo de vida, estoy viviendo una vida que no es real, que no es verdadera, que es falsa, y que al final del camino me va a hacer toparme con una gran sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que no voy para ningún cielo, que aquí es donde me voy a quedar por haber vivido una vida de apariencias. Por eso el texto dice del libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre, y está utilizando el nombre hombre como en forma genérica, hombre y mujer, debemos de ser prontos para oír. ¿De oír qué está hablando la palabra? ¿Oír qué? Oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Todo hombre debe ser pronto para oír. Debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. Debemos tener nuestros oídos afinados con la voz de Dios. Debemos de saber cuándo es que Dios está hablando a nuestro oído. Entonces tenemos que ser prontos para oír, prontos para atender lo que oímos. Vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos hay capítulo 2, hay un versículo que habla acerca del descuido espiritual. Y dice en el capítulo 2, verso 1, quiero citarlo: por tanto es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces dice que con más diligencia, más rápidamente, con mayor esfuerzo, disciplina y determinación, debemos de prestar atención a las cosas que hemos oído de la palabra de Dios. No sea que por no oír, por ser tardos para oír, por oír y no hacer, nos deslicemos o resbalemos o caigamos. Una vez Dios me habló al corazón y me dijo: pregúntele a la iglesia qué han hecho con cada palabra que yo les he hablado. ¿Qué han hecho con cada palabra que han oído de mí? Todo depende de lo que yo hago con lo que yo oigo de Dios. Todo depende de lo que yo hago con eso. Es que en esa medida voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Cuando una persona es hacedor de la palabra, porque hace lo que debe de hacer con lo que ha oído, rápidamente va a ver a Dios involucrado en su vida, resolviendo. Que mucha gente, cuando se convierten a Cristo, vienen con una vida destruida, pero conforme oyen la palabra y la comienzan a poner en práctica, conforme toman decisiones con lo que oyen, rápidamente Dios comienza a actuar. Y Dios comienza a actuar y a arreglar los problemas económicos, los problemas familiares, arreglar los problemas con los hijos, arreglar todos los problemas de la vida de una persona. Si una de las cosas más importantes en la vida cristiana es cuando Dios nos habla, hacer caso cuando Dios nos habla, hacer caso en relación a lo que oímos que Dios nos habla. Entonces, si una persona con lo que oye no hace nada, fácilmente puede resbalar y fácilmente puede caer. Entonces, pastor, ¿qué debe hacer? Cuando usted oye que Dios le habla, tome decisiones. Y tiene que tomarlas inmediatamente. Por eso la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, no mañana, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En Mateo capítulo 13 dice que cuando el Señor habla acerca de la semilla que fue sembrado en diferentes terrenos,
en la parábola del sembrador, en uno de esos terrenos dice que la gente no llega a afirmarse porque oye la palabra y no la entiende, y después viene el diablo y arrebata lo que escuchó. Entonces, cuando uno oye a Dios hablar, uno tiene que tratar de entender qué es lo que Dios le quiere decir. Si no entiende, pedir una consejería y tomar una decisión inmediata. Pedirle consejo a alguien y tomar una decisión inmediata. Porque en la medida que usted tome decisiones en su vida, Dios va a comenzar a resolverle todo. Usted ve una persona que todavía su vida no está resuelta. Sencillo, es una evidencia de que no ha tomado decisiones comprometidas todavía con Dios. Tiene decisiones sin tomar. Está esperando milagros sin compromiso. Está esperando ver la gloria sin buscarla. Está esperando ver a Dios hacer cosas para resolver su vida, pero sin necesidad de comprometerse tanto con Dios. Y eso en Dios no funciona de esa manera. Por eso el texto del que estamos hablando habla acerca de ser hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, el hombre no debe de enojarse al oír la palabra. Hay personas que se enojan cuando usted los exhorta, pero el texto dice que una persona no debe de enojarse, no debe ser rápido para enojarse, no debe ser rápido para reaccionar y hablar. Cuando Dios me habla, lo que yo debo hacer es analizar, no rápidamente precipitarme a hablar, ni tampoco ponerme bravo porque Dios me habló. Téngalo claro que Dios siempre nos va a decir lo que nos tiene que decir, nos guste o no nos guste. Entonces dice que una persona debe ser rápido, pronto, dispuesto, con disposición a oír lo que Dios va a decir, lo que Dios tiene que decirle. Tiene que ser tardo para hablar, no se precipite en hablar para quejarse o para reclamar, y tampoco airarse, dice, tardo para airarse. Nadie debe de enojarse cuando el Señor le llama la atención a través de su palabra. Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que el hombre se enoje contra Dios porque Dios lo exhortó, porque le llamó la atención, porque Dios lo castigó por el pecado que ha cometido, y el hombre se enoja por eso, porque hay gente que se enoja contra Dios. Esa ira de la persona definitivamente no es una actitud correcta. Eso es lo que significa al decir la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. O sea, no está dentro del marco de lo correcto que una persona debería hacer cuando Dios le habla. En cambio dice el verso 21, por lo cual, o sea, en conclusión, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Vean, la mansedumbre es todo lo contrario a la ira. Entonces vemos que el texto dice, no se enoje cuando Dios te habla. En cambio, con una actitud de mansedumbre, dice, recibid con mansedumbre la palabra que se le habló, la cual dice, debe ser pronto para oírla. Reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren, hermanos, cuando Dios nos habla, todo lo que nos dice va a salvar nuestras almas de la ruina, va a salvar nuestras almas de lo malo. Mire, en el libro de Proverbios capítulo 5 verso 8 dice acerca de la mujer que es prostituta, y habla y le da un consejo al hombre que se aleje de ese camino. Y el verso 8 dice en Proverbios 5, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, de la mujer ramera, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, oiga, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído.
casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Qué tremendo. Dice, en todo mal, toda cosa mala me ha pasado, para utilizar otro término. Toda cosa mala me ha pasado, porque no oí la voz de los que me instruían. Cuando me enseñaban, cuando me instruían, menosprecié la reprensión, menosprecié la llamada de atención, y a causa de menospreciar el consejo, la llamada de atención, me fue mal. Y dice, no incliné mi oído a los que me enseñaban la palabra, y por eso toda cosa mala me ha pasado. Yo me he dado cuenta que cuando Dios le habla a alguien es por algo. Y casi siempre Dios envía su palabra a la vida de una persona para salvarlo de la muerte, para salvarlo de la ruina, para salvarlo de la destrucción. Pero la gente a veces no oye cuando Dios les habla. Son tardos para oír. El texto dice que hay que ser pronto para oír, pero las personas son tardos para oír. Y algunos inclusive se enojan. El texto dice, este enojo no es correcto, no obra conforme a la justicia de Dios. La gente se enoja cuando uno le llama la atención, pero yo he podido descubrir que cada vez que Dios habla es por algo, y es por algo que tiene que ver con el estado presente y con cosas que pueden pasar en el futuro. Y el ser humano está acostumbrado a recibir golpes, y golpes severos, y tener que recibir golpes y llevarse golpes, y está acostumbrado a tener que recibir esos golpes para reflexionar. Y Dios dice, yo no quiero golpearte para que reflexiones. Por eso es que te estoy hablando. Te hablo para no tener que castigarte. Te hablo para no tener que disciplinarte. En el libro de Primera de Corintios 11, 30, 31 y 32, la Biblia dice que si uno se examinase a uno mismo, entonces no sería juzgado. Pero dice que por no examinarnos, por no examinar nuestra vida para corregir las cosas deficientes que hay en ella, Dios tiene que juzgar nuestra conducta y castigarnos severamente para que no seamos condenados con el mundo. Hay gente que si Dios no lo castiga, se iría a la condenación, a la perdición, y Dios tiene que castigarlo. Entonces, cuando Dios nos habla, Salmo 107 dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra, los sanó. La única forma que la palabra de Dios puede sanar a una persona cuando es enviada a ella es cuando la persona la recibe y la hace. Si solo la oye y dice amén, pero sigue en lo mismo, la palabra de Dios no va a tener efecto en la vida de esa persona. La palabra solo tiene efecto en el que la oye y la hace. ¿Está conmigo? Y cuando la persona la oye y la hace, ahí es donde la palabra de Dios opera sobrenaturalmente para salvar a la persona de la ruina, de la muerte, de las profundidades del infierno. Usted no sabe cuánta gente hay en el infierno que quisieran volver a vivir para arrepentirse, pedirle perdón a Dios, cambiar su vida y caminar en una vida de rectitud. El infierno está lleno de gente arrepentida, pero que ya no se puede hacer nada. El rico de esa historia, el rico y Lázaro, estaba arrepentido, pero Abraham le dijo, ya no hay nada que hacer. Entonces el hombre le dijo, tal vez no hay nada que hacer conmigo, pero en la casa de mi padre tengo 5 hermanos. Lo que el rico quiso decirle a Abraham es esto: tengo 5 hermanos en la casa de mi padre. Ellos tienen una vida de fiesta como yo la tenía antes. De fijo ellos vienen directo para este infierno, porque son duros y rebeldes como yo lo fui cuando estaba en la tierra. Envía a Lázaro, haz que Lázaro resucite de entre los muertos, y envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo, no, que escuchen la predicación, que escuchen la enseñanza de la palabra y que se conviertan con eso. Eso es más que suficiente para que se conviertan. Y el rico le dijo, no, pero si alguien va de entre los muertos
se van a, wow, resucitó, se van a asombrar y se van a convertir. Y Abraham le dijo: si no escuchan a la palabra de Dios, que es tan poderosa para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para tocar el corazón de alguien, si esta palabra sobrenatural, llena del Espíritu, poderosa, sobrenatural, no tiene poder para cambiar a una persona porque la persona no la reciba, mucho menos si alguien se levanta entre los muertos. ¿Está conmigo? Hay que tomar decisiones en la vida de uno en vida. Dios nos llama a meditar sobre nuestro camino. Entonces sigue diciendo el verso 21: por lo cual, en conclusión, o ligado a lo que venimos diciendo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, vea qué importante que es esto. Por eso es tan importante venir a los estudios bíblicos. Vea qué importante que es esto. Dice: antes de usted recibir la palabra, deseche de su vida toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Antes de que reciba la palabra, primero despójese de la maldad, de la malicia, y despójese de toda cosa que contamina, de toda inmundicia, de todo lo que contamina, chismes, pensamientos, amargura, falta de perdón, todo lo que contamina. Deseche esas cosas. Y cuando ya usted ha desechado esas cosas, con una actitud de mansedumbre, con una calma en su carácter, con una disposición en su carácter, manso, dispuesto a lo que va a escuchar, reciba la palabra que se le va a dar, la palabra implantada en su corazón, para que por ella pueda salvar vuestras almas. ¿Por qué dice así? Porque cuando la palabra es predicada a alguien que tiene el corazón contaminado, ¿sabe lo que hace la gente con corazón contaminado en la predicación de la palabra? La desechan, la hacen a un lado, no la reciben, porque a la gente no le gusta que la palabra los confronte. Pero la palabra de Dios es así, confrontativa. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es como toda espada de dos filos, filo por aquí, filo por aquí. Cuando entra como el cirujano que toma el bisturí y tiene que rajar y causar una herida que va a ser dolorosa, pero es la única forma de poder sacar el tumor, es la única forma de sacar la maleza que hay en el cuerpo, que posteriormente, si se deja esa maleza ahí, va a llevar a este cuerpo a la tumba. Hay un tumor cancerígeno, el doctor tiene que agarrar el bisturí y rajar, y eso va a ser doloroso y va a ser una herida, pero es la única forma de sacar lo malo, porque si no se muere. Así es la palabra de Dios, como ese bisturí, una espada de dos filos que penetra la vida de la persona y le revela qué es lo que hay adentro, ahí en el corazón, para que la persona sea confrontado con su pecado y se aleje de él y lo abandone. Entonces la palabra de Dios nunca va a venir a decirme a mí: tranquilo, con ese adulterio no hay ningún problema, ahí el dejar de adulterar es un proceso, llévela con calma, vamos a ayunar por la petición de que el hermano Calimor deje de adulterar. La palabra de Dios no va a venir a chinearme, porque si yo me muero en medio de ese chineo me voy para el infierno. Dios siempre me va a decir la verdad directamente. Y si yo tengo el corazón cargado de inmundicia, de malicia, que significan maldades, ¿qué es lo que yo hago con la palabra? La rechazo. Vaya usted a un bar y dígale a la gente que están tomando en el bar: vengo a hablarles de la palabra. ¿Usted cree que ellos van a cambiar esa palabra que usted les va a dar por la botella de cerveza que están tomando? Le van a decir a usted que está bien por cortesía, pero la mente de ellos está en pedir la otra ronda de la cerveza.
porque sus corazones están cargados de borracheras. Entonces, al tener el corazón cargado de estas cosas, la palabra no haya cabida, no hay cabida en el corazón. El corazón tiene que ser desintoxicado, debe ser limpiado, debe de ser vaciado de lo malo para poder implantar la palabra. Cuando el corazón está lleno de lo malo, la palabra no tiene campo para ser implantada en el corazón, porque el corazón está ocupado por otras cosas. Por eso dice el texto, hay que desechar la inmundicia, desechar la malicia, para que la palabra que se le va a implantar encuentre un lugar donde reposar en su corazón y que usted la reciba con una actitud de mansedumbre. Si usted la recibe con esta actitud de mansedumbre, rechazando y sacando de usted la malicia, la maldad, entonces la palabra te va a sanar, la palabra te va a salvar, te va a liberar, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a proteger, te va a cuidar. La palabra de Dios va a ser todo aquello para lo cual Dios la envió. Dice la Biblia que como la lluvia cae del cielo a la tierra, dice el Señor, así es mi palabra, cuando yo la envíe, será prosperado en aquello para la cual yo la envié. Cuánta palabra de bendición y de prosperidad ha sido hablado sobre el pueblo de Dios. 33,000 promesas están en la Biblia, y el pueblo de Dios en la actualidad no vive ni siquiera una parte, no experimenta ni siquiera una parte de esas promesas. Promesas de finanzas. Nuestros nombres están ahí en los bancos con cifras de préstamos asfixiantes. Nuestros expedientes médicos están cargados de enfermedades. Tenemos problemas por todo lado. Nuestra vida no está completa, porque las promesas de la Biblia no se están cumpliendo en nosotros, porque Dios envía esas promesas, pero el corazón está cargado de inmundicias y de malicia, y esa promesa, esa palabra no puede cumplir su objetivo, porque yo estoy lleno de cosas que a Dios no le agradan. Tengo que sacar eso de ahí, vaciarme de eso, desechando toda inmundicia y toda malicia. Deséchenlo. Que yo vengo y la hermana no me quiso saludar, y inmediatamente el diablo me pone a ponerme bravo con ella y no querer hablarle. Yo digo, no, yo reprendo estos pensamientos, desecho esta forma de rechazar a la hermana, de criticarla, de murmurarla porque no me dio la mano, porque no me saludó. Yo desecho eso. Si ella hizo eso malintencionadamente, la perdono en el nombre del Señor y lo olvido, y desecho estas cosas para mantener mi corazón limpio de rechazo, de resentimiento y de falta de perdón. Pues cuando Dios envíe la palabra de bendición, mi corazón está limpio para recibir esa palabra implantada. Dos sentidos para esta palabra implantada. La mansedumbre es para recibirla con disposición a obedecerla, y también para recibirla para poder obtener sus beneficios. Dos perfiles: recibirla, la palabra, para obedecerla, y recibirla para obtener sus beneficios. Porque todas las cosas que uno hace para Dios traen bendición. Entonces, si yo tomo esta actitud con una conducta mansa, desechando la inmundicia y la malicia y recibiendo la palabra de Dios en mi vida, entonces seré un hacedor de la palabra y no un oidor. Recuerde esto: para Dios lo más importante es lo que usted hace y no lo que usted quiso hacer. Para Dios es más importante el cristiano que usted debe de ser, y no el que usted promete todo el tiempo llegar a ser. Yo sé que tengo que orar mucho. A Dios eso no le sirve de nada hasta que usted no comience a orar. Yo sé que yo falto mucho a la iglesia. A Dios no le sirve de nada ese reconocimiento hasta que usted comience a ir a la iglesia.
Yo sé que yo tengo un problema de chisme. A Dios no le sirve su reconocimiento hasta que usted no deje de chismear. ¿Están conmigo? Y por eso nosotros nos hemos vuelto gente de promesas. Habemos personas que somos una promesa, que Dios dice: ¿hasta cuándo serás una realidad? ¿Hasta cuándo dejarás de... ¿Usted ha oído en los partidos de fútbol o en el mundo del fútbol, cuando un muchacho comienza a jugar y dicen: qué bien que juega ese muchacho jovencito, él es una promesa para el futuro? Y pasaron los años y nunca pasó de lo que siempre ha jugado. Se apagó, lo sacaron de un equipo, lo sacaron de otro, se fue a segunda división, a tercera división, nadie lo contrata, y alguien dice: fue una promesa, pero nada más, nunca se volvió una realidad. Y así le sucede a muchos creyentes. Es una promesa de un buen cristiano, pero nunca llega a serlo. Una promesa de alguien de oración, pero que nunca llega a cristalizar una vida de oración. Dios dice: yo no quiero que tú sigas siendo una promesa, quiero que seas una realidad. Dios no es el Dios del futuro. Cuando Dios habla, Él no espera que usted en el futuro tome decisiones. Él espera que usted tome decisiones en el momento. Para Dios es más importante lo que usted decide hacer ahora que lo que usted quiera hacer en el futuro. Voy terminando. Fíjese que lo que sucedió con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz pidió perdón por sus pecados y fue salvo en ese momento porque se arrepintió de corazón. Pero nunca tuvo la oportunidad de hacer una oración. Nunca tuvo la oportunidad de ayunar, nunca tuvo la oportunidad de leer la Biblia, nunca tuvo la oportunidad de visitar enfermos, de llevar una ofrenda a una iglesia. Del lugar de su conversión pasó a la tumba directamente a la tumba. Del lugar donde él tomó una decisión, pasó directamente a la tumba. Lo más importante para Dios fue la decisión que tomó en ese momento, no lo que hubiera prometido hacer en el futuro, sino lo que hizo en el momento. Lo que hizo en el momento fue tan fuerte y tan poderoso que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por decisiones tomadas en serio. Porque este ladrón en la cruz tomó una decisión de verdad. Si él le hubiera quedado 50 años por vivir, él no se hubiera entregado al Señor de verdad y con sinceridad, porque él tomó una decisión real en la cruz. Lo que pasa es que no tuvo la oportunidad de demostrar que había tomado esa decisión con buenas obras, pero de que la tomó porque Dios conoce los pensamientos de la gente y conoce el corazón de la gente. Si él no hubiera tomado esa decisión, de verdad jamás hubiera entrado con Jesús al paraíso, porque Jesús conoce a todos los hombres y lo que piensan y lo que tienen en el corazón. Si Cristo lo llevó al paraíso, fue porque este hombre se convirtió de corazón. Así que yo le diga a Dios es que yo, a partir de ¿qué sigue el otro mes? O a partir de agosto voy a comenzar a ayunar de los lunes y los martes. Dice: a mí no me sirve, eso no me sirve de nada. Si va a hacer algo, hágalo ya, porque lo único que sirve es lo que usted pueda hacer ya. Son las decisiones que toma ya, no las que va a tomar después. Usted no sabe si va a estar vivo para poder cumplir esa promesa. No sabe. Por eso dice: hay que ser hacedores, no oidores que den promesas y que digan que van a hacer. Haga lo que tenga que hacer ahora. Es el hacedor, la persona que hace las cosas, la persona que es aprobada por Dios. Verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces dice que una persona que oye la Biblia pero no la cumple, no la vive, es una persona que vive engañada. Es una persona que su conciencia siente que está bien, pero la evidencia dice que no está bien y por ende está engañado. Qué tremendo es estar engañado. Qué tremendo es ser objeto de un engaño. Usted se ha puesto a pensar, usted ha sufrido engaños en algún momento. ¿Cómo es que una persona vive en un engaño? Bueno, uno vive pensando que las cosas eran así y sucede que un día se topó con la verdad de que no son así.
Usted sabe, esta pobre mujer pensando que su esposo siempre le ha sido fiel y llenándose la boca: mi esposo ha sido un hombre ejemplar, un hombre fiel. Y un día que llegue al trabajo lo encontró con la compañera besándose y dice: ¿qué dice la pobre mujer? Estaba engañada. Y cuando viene el desengaño, ese es uno de los momentos más difíciles de la vida de una relación, de la vida de una persona. En algunos casos las situaciones son reversibles. En los casos espirituales, después de la muerte, son irreversibles. Por algo usted está sentado en esa silla escuchando esta palabra. Esto que usted está escuchando ahora, usted debe tomarlo muy en cuenta. Debe de valorarlo. Dios le está hablando. ¿Qué va a hacer con lo que Dios le está diciendo? ¿Qué va a hacer con lo que está oyendo que Dios le está hablando? Muy importante que usted y yo salgamos de este lugar tomando decisiones serias, decisiones que tenemos que sostenerlas. Que cuando venga la prueba no tire al suelo mi decisión. Que mi decisión sea tan firme que la voy a sostener, la voy a mantener. Dije que no vuelvo a hacer esto, no lo vuelvo a hacer. Dije que voy a comenzar a buscar a Dios, lo voy a comenzar a buscar. Dije que nunca más voy a volver a fallarle a Dios, voy a sostener esto. Venga lo que venga, pase lo que pase, voy a sostener las decisiones que he tomado en Dios. Lo que usted está oyendo ahora es sumamente importante para su vida. Porque si hay alguna área de su vida donde espiritualmente usted está siendo engañado, porque está viviendo una doble vida en Cristo, hoy usted debe de salirse de esa doble vida y comenzar a vivir la vida real. Porque los que no son hacedores de la palabra, las iglesias están cargadas de gente emocional que no son hacedores, son oidores nada más. Los que no son hacedores, sino que son solo oidores, se están engañando a ellos mismos. ¿Cuántos van para el cielo? Amén, amén. Los oidores dicen amén. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá por ellos? Los oidores dicen amén. Se están engañando a ellos mismos. Su estilo de vida dice todo lo contrario. La Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. Entonces, si yo logro descubrir que cuando Dios me habla yo no hago nada, no tomo decisiones de cambio, entonces la palabra de Dios me está diciendo hoy que soy una persona que estoy viviendo engañada. La única forma de vivir en la verdad es conocer la verdad y vivirla. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Del engaño, para quedarte en la verdad. Este soy yo, Alberto Calimore. Tengo problemas en esta área. Tengo problemas con el chisme. Tengo problemas con el robo. Tengo problemas. Lo que Alberto Calimore identifica de su propia vida, esa es su realidad. Esto hay que comenzar a trabajarlo con oración, con humillación, con arrepentimiento, con toma de decisiones de desechar este estilo de vida y conducta. Porque si Cristo viene y encuentra a Alberto Calimore con el corazón cargado de estas inmundicias y de estas malicias, aunque él cree que se va con él, no va para ninguna parte. Se está engañando a él mismo. ¿Están aquí? Y hoy esta palabra tiene que calar en nuestros corazones. Voy a terminar. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley, o sea, la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, bienaventurado, bendecido, prosperado. Este será
bienaventurado. ¿Qué dice? ¿En qué? No en lo que oye, sino en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, no en lo que oye. Entonces dice que la persona que es oidor olvidadizo es como aquel hombre que se mira en el espejo y ve que tiene una espinilla aquí, ve que tiene un pelo salido por la nariz, ve que tiene un pelo de la ceja parado para allá, otro para allá, ve que tiene una mancha en tal lado, y después se va y se le olvidó lo que tenía en la cara. Entonces no le puede dar tratamiento a nada, porque ni siquiera sabe dónde está la espinilla, no sabe dónde está el lunar, no sabe dónde está el pelo, no sabe nada, se le olvidó. Así es la persona que es oidor pero no hacedor. Es confrontado con su pecado, pero como no es hacedor, rápidamente se va y olvida la palabra que se le acaba de predicar. Rápidamente la olvida, porque no está acostumbrado a ser hacedor. Entonces es como el hombre que se contempla en el espejo y fácilmente olvida la verdad sobre su rostro, sobre su apariencia. Lo olvida, y cuando lo olvida, no hace nada por él. Tengo un pelo de las cejas por aquí parado, pero no hizo nada, nunca se lo cortó, nunca se lo arregló, nunca se arregló el pelo, nunca se cortó la nariz, el pelo de la nariz, nunca se reventó la espinilla, no tomó ninguna decisión en cuanto a lo que tenía en su cara que tenía que cambiar, porque simplemente así son los oidores, pero no los hacedores. Identifican algo, pero no hacen nada. Pero dice entonces que la persona que mira atentamente en la perfecta ley, esa es una forma de llamar a la palabra de Dios, la ley de la libertad, porque la palabra nos da liberación. La de la libertad dice, y persevera en esta palabra. No es solamente tomo una decisión hoy, no, voy a perseverar en hacer el bien, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en las decisiones que ha tomado, o sea, en lo que hace. Termino, verso 26. Santiago dice, para aquellos que no son hacedores, sino simplemente oidores, si alguno de ellos, verso 26, se cree religioso, y esta palabra religioso en el original griego significa una persona que vive por las tradiciones y los ritos de la religión, no una persona que vive la palabra de verdad. Entonces dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, porque la lengua es una evidencia de lo que hay aquí adentro. La gente habla, es que me cae mal ella, verá que mal me cae esa muchacha. Eso lo tenés aquí adentro. Problemas de rechazo, problemas de autoestima, problemas de falta de perdón. A veces yo quisiera mandar a mi esposo a volar y matarlo. Eso es lo que tienes adentro. Ahí viene el pastor otra vez hablando las mismas cosas. Yo no sé, Señor, habla con el pastor. Eso es lo que tienes adentro. Todo lo que usted tiene adentro lo va a hablar. Y una persona que tiene una vida de apariencias, usted la descubre cuando habla, la descubre cuando habla, lo descubre cuando dice cosas, porque uno no conoce el corazón de la gente, pero sabe lo que tienen en el corazón por lo que hablan. Entonces dice que si alguien se cree religioso, si alguien cree que vive una vida correcta, siendo solo un hacedor de la palabra, pero siendo solo un oidor y no un hacedor, y esta persona religiosa no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, viviendo una vida sin ser un hacedor de la palabra, la religión que profesa no sirve para nada, es vana. No juzguemos ni a los católicos ni a los evangélicos, no juzguemos a los testigos de Jehová, ni a los adventistas, ni a los mormones. No juzguemos a ninguno de ellos, pero la evidencia de que ellos verdaderamente son hijos de Dios es la vida de pureza y santidad que ellos viven. Porque hay muchos testigos de Jehová que es más santo que un evangélico, así como usted lo oye. Hay muchos evangélicos que es más santo que un mormón.
Y es que hay mucha gente que solo son oidores, pero no hacedores. Oidores, pero no hacedores. Para Dios, el que tiene la aprobación es el hacedor, no el oidor. Entonces dice que cuando una persona dice que yo soy de avivamiento y poder, y ahí sí, pero qué raro, porque usted murmura, usted critica, usted chismea, usted se pelea con los compañeros, usted le echa a la policía a los muchachos. Entonces usted puede ser avivamiento y poder, movimiento, asamblea de Dios, católico, evangélico, lo que usted quiera, puede ser, pero su conducta dice que su profesión religiosa no sirve para nada. Porque le voy a decir esto: a Dios no le importa a cuál iglesia va usted si usted ha cambiado su vida. Vamos a ponerlo así. Para Dios es más importante no su membresía de una congregación, sino para Dios lo más importante es que usted sea una nueva criatura en Cristo, una persona cambiada, un buen testimonio en el trabajo, un buen testimonio en el hogar, una persona con una reputación correcta, un obediente de la palabra, una persona que cuando habla, la palabra que habla revela que es sano en el corazón y que es sano de conducta. A Dios no le importa cómo se llama el nombre de la congregación. Cuando los ángeles vengan por el pueblo de Dios, no van a venir a buscar nombres de congregación, van a venir a buscar gente con vidas cambiadas. Al cielo entra gente que cambió su vida, que dejó de vivir para el mundo y comenzó a vivir para Dios una vida de santidad. Esa es la gente que entra al cielo. Los ángeles vienen por gente que dejó de mentir, que dejó de fornicar, adulterar, murmurar, chismear, que dejó el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Los ángeles vienen a buscar este tipo de gente, que son gente que han cambiado su vida. Y si alguien dice que es religioso y no ha cambiado su vida, dice el texto, la religión es vana. La religión pura, verso 27, pura delante de Dios y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sabe lo que significa eso? Amor al prójimo. El amor al prójimo es el talón de Aquiles de mucho evangélico. Hay muchos evangélicos que aman mucho a Dios, pero rechaza a sus hermanos, critica a sus hermanos, odia a sus hermanos, no se puede relacionar con sus hermanos, tienen problemas con la gente, con la forma de ser de la gente. Entonces, a resumidas cuentas, esto lo que significa es amor al prójimo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, preocuparse por la gente, el buen samaritano, amar al prójimo. Y después dice, y guardarse sin mancha del mundo. Si yo profeso una religión y soy mundano, esa religión que yo tengo no sirve para nada. Eso es lo que significa la palabra es vana, no sirve para nada. Si la religión que yo profeso me dejan tomar licor, tómate una cerveza o dos nada más, pero de dos no se puede pasar, porque lo que Dios prohíbe es la borrachera. ¿Quién se emborracha de una sola vez? Todos comienzan con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco y con seis, y ahí sigue, y después se emborrachó. Si alguien le dice a usted que una o dos, porque lo malo es la borrachera, con una o dos se comienzan las borracheras. Y a mí nadie me tiene que contar de eso, yo estuve ahí y bien metido. Y a mí el que me diga que echarse una cerveza no prepara el cuerpo para la segunda y para la tercera es un mentiroso. Yo se lo puedo decir, una sola cerveza que le entra al cuerpo, ya usted quiere la segunda, ya quiere la tercera, ya quiere la cuarta, y comienza a picarse, y cuando se da cuenta está hundido. Si una religión no confronta la vida pecaminosa de sus miembros, esa religión no sirve para nada. Usted debe de asistir a una iglesia donde le digan a lo negro negro y a lo blanco blanco.
para que usted no viva engañado, para que usted tenga la oportunidad de confrontar su propia vida, tomar decisiones de cambio y cuando Cristo venga, decir: aquí estoy, los ángeles vienen por mí. Donde quiera que se encuentre, en el culto, en la casa, en el mercado, en el trabajo, que los ángeles vengan por usted, porque usted tiene una vida cambiada. La gente que no predica contra el pecado en los púlpitos mantienen a sus miembros con una palabra suavecita para que no se vaya, pero el día que el Señor venga se van a topar con una triste realidad. Serán como aquellas 5 vírgenes insensatas que cuando vino el esposo se quedaron porque no tenían una vida de santidad. Dios bendiga esta palabra que hemos podido compartir hoy. Hacedores de la palabra, eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Padre, oramos por cada persona en este lugar. Si hay alguien que está aquí y Dios le ha hablado y quiere arreglar su vida con Dios, repita conmigo esta oración. Diga así: Padre nuestro que estás en el cielo, hoy reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento y reconozco que tengo que tomar decisiones serias en mi vida y en esta hora las voy a tomar, de despojarme de toda inmundicia y de toda malicia para recibir tu palabra y a partir de hoy ser hacedor de la misma y no solamente un oidor. Diga conmigo: escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida. Dame tu Espíritu Santo y rompe en mi vida toda maldición espiritual, toda maldición de finanzas, toda maldición de enfermedad, toda maldición de inestabilidad. Rómpelo en mi vida, te pido, en el nombre de Jesús. Y te pido que me llenes de tu espíritu, que me hagas libre de toda atadura. Diga conmigo así: el resto de mi vida te buscaré y te serviré. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.